Juan 19, las últimas palabras de Jesús. Dice la Biblia que Jesús enmudeció. ¿A partir de qué momento enmudeció? ¿Alguien podría ayudarme? En los evangelios, los has leído muchas veces. ¿A partir de qué momento Jesús enmudeció? Es importante. Acuérdense. A partir de que Jesús es detenido, aprehendido, desde que es llevado por la guardia, ¿sí? En ese momento Jesús enmudece. Ya no hablaba como él hablaba. Su autoridad la reprimió. El poder suyo lo detuvo. ¿Sí? Y esas palabras tan sabias que penetraban en las vidas de las personas dejaron de oírse. Por eso dice en Isaías, enmudeció. ¿Sí? ¿Sí estás conmigo? Como cordero que va ¿a dónde? Al matadero. Enmudeció. No habló más. Sí dijo algunas cosas cuando le contestó a Herodes, cuando le contestó al sumo sacerdote, cuando habló con Juan. Y estas últimas dos palabras, ¿cuáles fueron? Consumado es. Fueron las últimas dos palabras de Jesús en Juan 19, 28. Y dice así, dice, después de esto, ¿verdad? Después del acto de la crucifixión, sabiendo Jesús que ya todo estaba, ¿qué? Consumado. En el momento en el que él dijo, todo está consumado, ¿sí? Dijo, para que la escritura se cumpliese, ¿qué dijo? Tengo sed. Y estaba ahí una vasija de vinagre. Ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Qué increíble momento, qué momento tan crucial. Cuando él dijo consumado es, fue un momento crucial. Créeme que fue el momento en que dice él, la misión ha sido cumplida. Lo logré, lo hice. En un momento de tentación en Getsemaní, por poco, y dice él, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Por eso dice Pablo que Jesús fue sujeto a pasiones como todos nosotros. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Por poco en Getsemaní va y dice, Padre, y regresa a orar y después regresa otra vez a Getsemaní, regresa con sus discípulos y él sentía que todavía no ganaba esa parte, esa tentación de decir, pase de mí esta copa, porque venía un tiempo muy difícil. Y entonces regresa a orar y vuelve a decir lo mismo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero le puso un poco más a su oración y dijo, pero no sea como yo quiero, sino que como tú quieres. Obediente hasta la cruz, dice Pablo. Amados, Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo fue voluntario. Ojo, sí lo asesinaron a golpes, pero porque él se dejó. Ojo, no lo mataron. Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Amados, Jesucristo fue asesinado a golpes. Lo latigaron 3 veces. Y como la pena era pena de muerte, no era cualquier castigo. Era un castigo fuerte, lo más fuerte que se pudiera, lo más sádico, ¿sí? De una forma brutal. 2 días antes de que dijera él, consumado es, comenzó a sangrar. ¿Estás conmigo? Comenzó a sangrar. Y nadie le iba y le ponía un poco de bálsamo a sus... No, simplemente comenzó. Pero quiero decirte algo. Ningún golpe mató a Jesús. Fue muerto a golpes. Pero ningún golpe mató a Jesús. Porque lo bofeteaban, le pegaban con una caña en la cabeza, fuerte, que tronara la caña en su cabeza del maestro, mientras le ponían ¿perdón? Sí, una corona de espinas y después le ponen una tela. No era un sudario, no era un manto, una tela, y después lo golpeaban.
Y le decían, profetiza y di quién si eres profeta, si eres el Mesías, profetiza y di quién te golpeó. Con la corona de espinas, tronándole su cabeza. Amados, pero no murió por un golpe dado, ¿verdad? Si en aquel tiempo existían autopsias y le habían hecho la autopsia a Jesús, yo creo que él hubiera muerto de un infarto, me imagino. Porque Jesús murió porque se desangró. Dile a tu vecino, Jesús murió porque se desangró. Díselo, y díselo en serio. Se desangró. El problema fue ese. El problema es que en un accidente alguien se accidenta, se abre alguna parte de su cuerpo y si se desangra, se muere. Se va a morir. Se infarta. ¿Están conmigo? Pero bueno, amados, entonces, consumado es. Las dos palabras de Jesús, lo último que dijo, pareciera como que él tenía tanto el control de poner su vida que sabía el momento exacto en el que él iba a terminar. Y dice que entrega el Espíritu a su Padre. Dice, consumado es, y entregando el Espíritu, murió. Vamos al punto 1. ¿Sale? No estoy siendo dramático ni trágico. Simplemente trato de llevarlos a la profundidad de la palabra de Dios. Punto 1, fíjense bien, consumado es, quiere decir, implica, trastornó el planeta y las dimensiones que existen en el planeta. Dimensiones espirituales, dimensiones culturales, dimensiones sociales, dimensiones terrenales. Todo fue trastornado en el momento en el que dijo consumado es y exhaló. Sucedieron cosas. No podía decir, ya murió, pues bueno, era tan buen profeta, a mí me sanó de mis ojos, a mí yo tenía una enfermedad de flujo de sangre y ya estaba muy débil, casi ya para leucemia, y me sanó. Aquel dice, no, yo no veía, y 3 ciegos decían, a mí también me sanó. Alguien decía, yo duré 40 años yendo a un estanque para ver si podía ser sano por el ángel que movía las aguas, pero nunca podía ser sano hasta que llegó aquel hombre y me dijo, levántate. ¿Están conmigo? Y otra mujer dijo, yo estaba encorvada, jorobada, completamente encorvada, y el Señor en día de reposo, en sábado, dijo, mujer, sé sana, y sentí como toda mi columna tronó y me enderecé. ¿Están conmigo? Amados, consumado es, no podía, nada más murió y ya. Y en Mateo 27:50, ¿ya están ahí? Amén. Muy bien. Mateo 27:50 nos dice que sucedieron algunas cosas en el momento en el que Jesucristo dijo, consumado es. 27:50 al 54. Dice así, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amados, cuando Jesús dijo consumado es, la tierra fue trastornada, se conmovió. ¿Están conmigo? Esa expresión de Jesús de consumado es y exhalar fue manifiesta en la naturaleza y lo espiritual se materializó. Hubo un terremoto, naturaleza, hubo un terremoto, tembló, ¿sí? Se oscureció, ¿se acuerdan? Ahí no dice, pero en el Evangelio de Lucas dice que hubo tinieblas y era en la tarde. ¿Están conmigo? Hubo tinieblas, se oscureció. ¿Qué pasó? Un temblor y después se oscurece. La tierra estremecida porque Jesús, el Mesías, había exhalado, había terminado, consumado es. Y los sepulcros se abrieron, cosas espirituales. Y mucha gente que va dormido, no muerto, dormido, se levantó de los sepulcros. Y durante los días hasta que Jesús fue ascendido, también se aparecía a la gente. Qué cosa tan tremenda.
que de repente venga y que estemos aquí y que de repente mi papá que falleció hace 7, 8 años, de repente entra caminando. Digo, o sea, ¿se dan cuenta? Vayan a la magnitud de la palabra de Dios, yo se lo suplico. Vayan a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, consumado es, trastornó el planeta, las dimensiones espirituales, algo sucedió. Pero lo más importante es que trascendió en todas las dimensiones espirituales. Se escuchó el Mesías ha exhalado. El Mesías ha entregado el Espíritu. El Mesías dijo, consumado es. Y aún así todavía clavan una lanza en su costado. Hace rato lo cantábamos, ¿verdad? Ahorita suena tan profundo, tan tremendo, tan decir, Padre, perdona mi necedad. Mira todo lo que implica esto. Pero hace rato lo cantamos danzando, alegres, contentos, ¿verdad? Tu costado abierto fueron las gotas de tu sangre, ¿sí? Que toda mi maldad quitó. Y ahora puedo cantar en libertad. ¿Están conmigo? Amados, eres nuevo, eres libre. Veamos, vamos a ir cerrando esto de una forma muy importante, pero vamos a ver cómo trascendió todo esto en las regiones espirituales. Amado, dice la Biblia que donde habita el ejército de maldad es en las regiones celestes, en el aire. Los lugares celestiales es en Cristo Jesús, es el cielo. Repite conmigo, los lugares celestes es el aire, lugares celestiales, la presencia de Dios. Amados, tenía que oscurecerse, tenía que temblar, tenía que haber una expansión, porque algo espiritual se estaba manifestando de una forma tan tremenda, porque fue el inicio de lo que vamos a ver. Las huestes demoníacas empezaron a tronar y a trastornarse, porque había sido Jesús, había dicho, consumado es. Por eso tembló. Amados, consumado es significa he cumplido la misión. Hecho está, gracias. Hecho está. Listo. Lo que sigue. Y lo que sigue iba a ser un huracán de poder de Dios, de poder de lo alto, porque Jesús logró la misión y abrió la puerta, y vamos a ver varias cosas. Entonces él cumplió la misión, hecho está, consumado es. Amados, fue un sacrificio voluntario. Lo logró él por él mismo. ¿Estás conmigo? Por obediencia, pero él fue voluntario. Él lo quiso hacer. Vamos al punto 2. Amados, consumado es, lo consolidaba como el Cordero de Dios. Cuando él comenzó su ministerio 3 años antes de que esto sucediera, 3 años y medio, aquel primo que tenía Jesús, que se llamaba Juan, y que le decían como sobrenombre Juan el Bautista, porque pues lógico, Juan el Bautista, ¿por qué? Porque bautizaba, ¿verdad? Juan el Bautista, su primo, 6 meses mayor que Jesús. Y cuando está su primo bautizando, preparando el camino, tratando de llamar a la gente al arrepentimiento, a que salga de esa cauterización que existía en este tiempo, en el tiempo en el que vivía los judíos. Y Juan el Bautista empezó a moverlos, a mover a través de su predicación de arrepentimiento, a mover la atmósfera espiritual y preparar el camino para que viniera el Mesías, el Salvador del mundo. Y cuando viene Jesús para ser bautizado, ¿qué dijo Juan el Bautista? ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya está, ni lo leímos. Juan 1:29. Juan el Bautista le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué Cordero de Dios? ¿Y por qué Hijo de Hombre? ¿Y por qué el Mesías? ¿Y por qué el Rey de los judíos? Enfoquémonos en por qué el Cordero de Dios. Amados, consumado es, lo consolidaba como el Cordero de Dios, ¿verdad? Juan el Bautista dio testimonio de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, porque era el sacrificio del cual el mismo Dios se iba a proveer
para darte a ti salvación y darme a mí salvación. Y ahorita vamos a ver un poquitito de por qué cordero, por qué sacrificarse, por qué el derramamiento de sangre, por qué Jesús se entregó. Amado, entonces, ¿qué pasa? Miren, dentro de la Biblia hay varios cuadros de sacrificios de corderos o de becerros o de algunos animales que Dios había mandado que se sacrificaran para varias cosas. Entre ellos estaba el sacrificio anual. Cada año se sacrificaba una víctima, ¿sí? En este caso era un becerro. Eso sí, lo cuidaban, lo apartaban desde que nacía, le daban de comer, era especial. Ese sacrificio era único. Ese sacrificio no tenía que estar aparte, era especial, porque era para el sacrificio anual. Cada año había un sacrificio en el cual todo el pueblo guardaba cierta reverencia y era el día de la expiación. ¿Sí? ¿Alguien me puede ayudar con qué quiere decir expiación? ¿Perdón? ¿Expiación? Pagar el precio, ¿sí? Es ofrecer, es realmente ser justificado a través de un precio, como dice la hermana. La expiación, ¿no? Entonces, pero había varios, también estaba la Pascua, ¿verdad? La Pascua era la fiesta más importante de los judíos. El día de la Pascua se ofrecía un becerro, no era un cordero, no era un becerro, era un cordero. Y cada familia, muy solemnemente, ¿verdad? Ahora lo que menos hay en las iglesias es reverencia, es con eso de la inclusión y rollos emocionales, nos olvidamos de la reverencia. Digo, puede haber alegría, gozo, podemos brincar, pero también podemos ser reverentes. ¿Sí están conmigo? Hay poca reverencia. O sea, hay poca apreciación de la magnitud delante de quien te estás parando, que es el Rey de Reyes. Pero bueno, pasemos a lo demás. Entonces, en la Pascua, pues, un cordero. ¿Para qué? Un cordero por familia. Porque, ¿qué la Pascua, qué quiere decir? ¿Alguien me ayuda? ¿O qué había con la Pascua? ¿Quiere decir de paso? ¿Sí? Así es. Entonces, ¿cuál es la historia de la Pascua? Así es, muy bien. Entonces, la salida de Egipto. Hacía miles de años de que salieron de Egipto. Y la fiesta cada año. O sea que miles de veces celebraron la fiesta. Nunca se dejó de celebrar. A veces fueron esparcidos y problemas en el país, pero celebraban la Pascua. Amados, y se ofrecía un cordero, ¿se acuerdan? Y al cordero se le ¿qué? Se degollaba. Y tenía que desangrarse, haber sacrificio de sangre. Amados, o también había otro sacrificio, no podemos meternos mucho en eso porque es muy amplio. Había algún sacrificio donde se ofrecía un cordero por la expiación de los pecados personales. Yo, Moisés. Yo sé que ofendí a Dios. Entonces yo iba delante del sacerdote, sí, yo llevaba mi sacrificio y lo daba y decía, quiero estar en paz con Dios. Así es. Vamos a leer Levítico 1. Váyanse rápido a Levítico 1, es el cuarto libro de la Biblia. Nada más aquí son poquitos versículos, pero nos ilustra lo suficiente, amados. Jesucristo, el Cordero de Dios, que expía, que quita el pecado del mundo. Aquí está. Levítico 1, ¿ya están ahí? Fíjense, Levítico 1, 1:1. Llamó Jehová a Moisés y habló desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, ¿sí? Haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. ¿Están conmigo? Del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado ¿para qué? Expiación suya. ¿Qué quiere decir? Que mi sacrificio no expiaba los pecados de Mario, ni su vida misma. Este era personal.
Esto era personal. Y después vámonos si quieren hasta al 10. Vean el 10. En el 10 dice, y si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, ¿sí? Los corderos, ¿en qué entran? ¿En qué línea entran? ¿En qué línea entran? Sí. O sea, ¿son vacunos? ¿Ovejunos? ¿Qué son? Ovejunos, de las ovejas, un borrego. Una oveja es un borrego. Un borrego es un cordero. Acá les decimos borregos, acá en este continente. Entonces, lo que está explicando ahí el Señor es que dice, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. ¿Qué tenía que ser? Macho sin defecto lo ofrecerá. Sin defecto. Y lo degollará al lado del norte del altar, delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor, ¿sí? En el 13, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar, holocausto y ofrenda encendida, olor grato para Jehová. Repite conmigo, olor grato. Antes de que llegaran a ofrecer su sacrificio, las personas no olían gratamente. ¿A qué olían? A pecado. Olían a pecado. Después de su sacrificio de expiación, ¿a qué olían? Gratamente. Dile a tu vecino, ¿a qué hueles? Bueno, hoy huelen bien. Dile a qué hueles, es más, huélelo. Amados, con este pequeño cuadro podemos darnos cuenta que Jesús se consolidaba como el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo, porque en la antigüedad, en el antiguo pacto, a través de un borrego podías quitar el pecado. Pero si otra vez volvías a ensuciarte, otra vez tenías que llevar otro sacrificio. Y así era el asunto, el antiguo pacto. Y Jesús y el Padre dijo, no, ahora habrá un solo sacrificio permanente, para que todos puedan disfrutar de la libertad, para que todos puedan disfrutar del perdón, si quieren, no es para todos, bueno, es para todos, pero no todos quieren. De hecho, en las iglesias hay mucha gente que no quiere meterse en las cosas de Dios y no quieren porque no quieren comprometerse. No quieren esforzarse, dicen, no, espérame, dame chance, en eso ando, pero aquí andamos juntos. Sí, lo bueno es que estén adentro, porque afuera estaría peor. Amados, entonces Jesús, el Cordero de Dios. Dios había mandado ofrecer un sacrificio de un cordero para expiación personal, pero en este caso Jesús, el Cordero de Dios, y Apocalipsis lo menciona como el Cordero de Dios. Y aún en Apocalipsis dice que sus ropas tienen ¿qué? Ropas blancas, pero están manchadas ¿de qué? De sangre. ¿Están conmigo? Apocalipsis, el Cordero de Dios. Su misión fue trascendente, trascendió todo. Vamos al punto 3. Fíjense bien. Punto 3, consumado es, abrió la entrada hacia el Padre Celestial. Ya no tenemos que andarle contando a las personas nuestras broncas para sentirnos mejor. Cuéntaselas a quien tengas que contárselas para consejería, para consejo de sabiduría, para alguien que sea cuerdo, entendido, alguien que digas tú, esta es la mejor persona, no la que te caiga bien o la con la que te estés llevando bien en el momento. Porque ahorita es la mejor amiga. No, mi mejor amiga es fulana de tal. Y pasan 3 años y no, ahora ya mi mejor amiga ya es fulana de tal. Y entonces la otra ya no es mi mejor amiga. Y lo digo porque se le da mucho a las mujeres. A los hombres se nos da menos. Porque hablamos menos, ¿verdad? Dice mi suegra, son bocas de palo. Son bocas de palo, no habla nada. ¿Están conmigo? Sé que me metí en terrenos muy difíciles. Sé que me metí en broncas ya, pero ya ni modo, ya lo dije. Amados, la entrada directa con el Padre, con mi Señor. Y es literal, cuando te metes con Él y vienes mal y dices, Señor, vengo mal, tú y yo,
tú y yo, Padre, tú y yo, y vengo mal y realmente eres honesto con Dios y sientes algo diferente. Terminas un momento con el Señor y te paras y terminas diferente. No es la conciencia, no es el remordimiento, es el Cordero de Dios que tu pecado, tu problema, lo hace a un lado. Y vamos a desglosar esa parte. Amados, entonces abrió la entrada para con el Padre Celestial en segunda carta de Corintios, nos lo aclara perfectamente. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, ¿sí? Ya están por ahí, ¿verdad? Perfecto. 5:17. ¿Se lo saben de memoria este versículo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sale? Pero no nos olvidemos del siguiente versículo. Dice, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Quién nos qué? Reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Antes de ofrecer el sacrificio, aquella persona que llegaba con el sacerdote olía mal, olía a pecado. A Dios, dice en una parte en el libro de Jeremías que el olor del pueblo era fétido, era de pudredumbre. Sus sacrificios son trapos de inmundicia. No los soporto, no los tolero. Así dice el Señor en esa parte, ¿verdad? Entonces llegaba aquel y llegaba oliendo mal. Y después de llegar y darle el sacrificio, honestamente y con la reverencia, era expiado su pecado. Y entonces aquí dice una palabra muy clave: olor fragante. ¿A quién? A Dios. Amados, entonces dice aquí que Él nos reconcilió. ¿Por qué? Porque el pecado te apartaba de Dios. Por eso, por más ganas que le echen a leer la Biblia a las personas, si no aceptan a Cristo como Señor, como único Salvador, si no confiesan su nombre, escúchame bien, cuando tú aceptas a Cristo como Señor, es porque le vas a entregar cuentas. No, porque quiero ser parte de. Cuando tú crees en Cristo, no es que creas que es Dios, es que creas que Él vino a hacer la obra de la que estoy hablando hoy, que Él vino a una misión, la cual fue cumplida y la cual sí funcionó y la cual está vigente. A eso se refiere creer en Cristo. ¿Están conmigo? Juan 1:10. Amados, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nos abrió el camino al Padre. El pecado que nos apartaba fue quitado. Ahora estamos reconciliados con Él. Ahora podemos decir papá. Y aún Pablo dice que le podemos decir ¿cómo? Papito, Abba Padre, papi, papito, Abba Padre. Y si no lo quieres decir, no lo digas. Tu espíritu está clamando por dentro de ti, Abba Padre. Abba Padre, hay una conexión que está Abba Padre, y entonces el Señor, esa conexión entre mi espíritu y el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, dice Abba Padre. ¿Para qué? Para entender, para interceder por mí, por mi persona. Abba Padre. Entonces nos reconcilió. El Cordero de Dios, a través de su sacrificio, expió toda mi basura y mi mugre. ¿Sí? Miren, tu vida y la mía, aunque estés chavo. ¿Alguien está por aquí chavo? No, estamos chavos todos casi. Miren, nuestra vida era como el vaso de Texcoco. Ya está secando. No creo que se seque. Bueno, el vaso de Texcoco tiene unas tuberías gigantes, así de 50 pulgadas, grandes. Tienen arriba unas válvulas. El vaso de Texcoco es una laguna de agua residual de todo el Distrito Federal. Imagínense cuánta agua residual hay. Un amigo me dijo que fue a Acapulco en estos días, dice, no me quise meter al mar, como que huele mucho a humedad, como que está muy fuerte el olor, intenso. Pues ¿a dónde creen que vendan toda el agua de Acapulco? Ni modo que se la lleven en camiones a tirarla por allá, ¿verdad? A Veracruz, ¿cómo ves, Edgar? Ni modo que pues ahí la tiran, ahí se echan un bocado de todo. Volvamos al tema. Entonces en Texcoco, pues una laguna gigante, sí, el Gran Canal, el canal de los Remedios, todos van allí.
abren las válvulas gigantes y empiezan a... Y el tubo empieza a abrirse así en la orillita, y empieza a salir la agüita. Y empieza a salir el lodito y la agüita ya de días, ya con desperdicio de todo, y empieza a salir toda la suciedad hasta que se abre y el borbotón y apesta, amados. Me tocó pasar por el circuito mexiquense, que pasa a un ladito. ¿Sí estoy bien, hermano? Dicen, cierren las ventanas, apaga el aire, hace mucho sol, no importa, acelérale a 140, pasen rápido por aquí. Huele horrible, no estoy exagerando, huele horrible. Así era nuestra vida, así igualita. Dice el Señor, no soporto tu olor, nos decía, hueles a podrido, pudredumbre, inmundicia. Pero qué hermoso que el Señor nos reconcilia, Jesús nos reconcilia con el Padre. Ahora el Señor dice, hueles bien, dime papi, dime papito, clámalo, di Abba Padre. Tú y yo somos uno solo en comunión. Cristo, tú, el Espíritu Santo, somos uno, ya no eres el mismo. Por eso cuando nos equivocamos se contrista todo y dices tú, estoy colapsado. No es religión, no es culpabilidad de otras cosas, es tu espíritu que dices tú, no, ya no huelo bien, ya no huelo bien. Amados, el pecado que nos apartaba de Dios fue quitado. Ahora podemos acercarnos al Padre Celestial a través de Cristo. Tenemos entrada libre, libre al Padre. Dile a tu vecino, ¿no te emociona eso? Dile, ¿no te emociona eso, entrada libre al Padre? Yo sé que la palabra es fuerte, pero al mismo tiempo es una palabra que nos debe de emocionar. Ya no veamos cosas viscerales, ya no veamos que, oye, que no me saludó, que pues sirvieron bien poquito de comer y que no alcancé tortillas, ¿qué más? Amados, no puede ser. Miren al Señor. Miren, aquí el problema de todo esto es que Jesús nos dio boletos vitalicios para con el Padre. ¿Sí? ¿Qué es vitalicio? Por toda la vida, por toda la vida. Vitalicio, el pase vitalicio, la pensión vitalicia. ¿Sí están conmigo? Vitalicio para siempre. Ya, nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede refutar, es tu derecho y nadie te puede decir que no. Aquí está, mire. Sí, disculpe, usted tiene. El problema es que tenemos ya nuestros pases vitalicios. El problema es que casi no los utilizamos para entrar con el Padre. Entonces mi estado de ánimo cambia cuando entro a la casa del Padre, a la comunión. Entonces mi estrés y mi ansiedad baja cuando me conecto con mi Padre. Y sobre todo cuando yo sé lo que mi Padre quiere decirme, me calmo, me tranquilizo. No te digo que no nos vamos a de repente a alterar, claro que sí. Pero es tan importante, amados, estar en la casa del Padre. Tienes los boletos, ¿por qué no los usamos? ¿Por qué primero vamos a gastar nuestro dinero antes de decir, aquí está mi boleto, mira amigo? Porque voy a las obras de Dios. O sea, no te gastes tu lana, mejor dile, Padre, aquí está, haz lo que quieras. Y luego después del estudio fulano te ponen el fulano y luego el fulano y el sultano y te avientas un año en estudios y consultas y estudios y consultas y terminan diciendo, usted está muy alterado. Y te mandan al psicólogo y el psicólogo te empieza a decir, a ver, platíqueme cómo anda. Necesitábamos a usted calmarlo, necesitábamos bajarlo. Todo es bueno, la ciencia es buena, no estoy en contra, no estoy diciendo que hagamos un suicidio masivo, no. Atendámonos, sigamos indicaciones, dietas, tu medicamento, lo que quieras. Pero de eso no depende. Tu boleto está ya allí. Vamos al 4. Aquí esto me encanta. Consumado fue el inicio de la derrota de Satanás. Por eso se estremeció el planeta. O sea, no creo yo, esa es mi opinión personal y yo creo,
No creo que solamente fue la región de Judea, de Galilea, ¿sí? No, yo creo que fue el planeta entero el cual sintió, porque eso trascendió en los aires, eso trascendió en lo eterno. Consumado es, fue algo que realmente cimbró. ¿Estás conmigo? A ver, vamos a Primera de Juan, casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Fíjense bien, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Podemos pecar nosotros, de hecho lo hacemos, ¿verdad? Pero aquel que lo practica, y yo puedo echarme una cascarita de fútbol, pero no practico el fútbol, ¿verdad? Si yo cada 8 días voy al fútbol, ¿practico el fútbol, sí o no? Sí lo practico. ¿Están conmigo? ¿Cómo está el juego de moda? ¿Cuál es? Yo me quedé en Free Fry. ¿Sigue siendo? De repente te metes y juegas órale. Pero estás diario ahí, entonces ¿practicas el Free Fry, sí o no? Esa es la diferencia grande. El que practica el pecado, dice aquí, no es de Dios, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Practicar quiere decir vivir en. Es mi estilo de vida. Pues lógico que pues no hay una nueva vida, una nueva criatura, como lo acabamos de leer, no hay reconciliación con Dios. Me es normal practicar el pecado, me es normal. De hecho, ni tengo por qué sentirme tan mal. Amados, pero ¿qué pasa aquí? Es el inicio de la derrota de Satanás, porque dice, a esto vino el Hijo de Dios. ¿A qué? A deshacer las obras del maligno. Él en persona tenía el poder. Él tenía el poder para deshacer, y se puso a deshacer 3 años y medio obras del maligno por todos lados. Endemoniados, sanidades, les daba de comer, la palabra de confortamiento, porque estaban afligidos por el mismo enemigo. Satanás es el que aflige, ¿sí? Afligidos durante una época muy difícil en su país, y Jesús llegó arrasando con una nube de poder, deshaciendo las obras del maligno. ¿Estás conmigo? Eso solamente era la punta del iceberg, porque consumado es como si se bajaran las aguas y vieras que es una mega montaña. Y decías tú, pensé que eran nada más los milagros de Jesús. No, los milagros de Jesús no eran la misión era consumado es. Y entonces el poder de Dios se iba a manifestar, era el comienzo, ¿sí? Amados, era el inicio solamente de la derrota del enemigo. Porque lo que legalmente el enemigo le robó al ser humano, que era la paz, la eternidad, el gobierno, el hacer una generación para Dios en el tiempo de la creación del hombre, el enemigo vino y se lo quitó legalmente, engañando, pero legalmente. Por eso Dios dijo, yo no puedo hacer nada. Lo único que te queda, Adán, es échale ganas, trabaja con el sudor de tu frente, ¿sí? Espinos y cardos te producía la tierra. Antes tenías todo un jardín del Edén, comías de lo que gustabas, eras eterno, disfrutabas de tu esposa, todo estaba bien, el plan iba caminando, pero no puedo hacer nada por ti. Es como aquel que lo amas, que tu hijo o a quien ames mucho, para los que no tienen hijos, y de repente lo amas tanto, pero aquel se robó se robó el iPad, lo agarraron. Y él fue un arranque. ¿Sabes qué fue un arranque? Dije yo, nada más estaba a la mano, llévatelo a ver de quién. ¡Ey, es mío! En un café, en un restaurante. Lo agarran y ni modo, para adentro. ¿Por qué? Por robo. ¿Están conmigo? Amados, pero por más que yo o quien fuera su mejor, o su padre, hijo, madre, hermano, quien fuera, no puedo hacer nada por él, porque sí, se robó el iPad. No puedo hacer nada por él. No puedo hacer nada por él. Legalmente le fue quitado al ser humano lo que Dios le había entregado, hombre, le entregó todo. Pero asimismo, consumado es legalmente Jesucristo lo recuperó. Aleluya. Y vamos a ver, lo recuperó. Por eso dice en el libro de Romanos que Jesucristo es el nuevo Adán. ¿Es el nuevo qué? Adán. Porque a partir de él, Adán, a partir de Jesucristo, el primer Adán
No funcionó. El segundo Adán es Jesucristo. El primer Adán fue para que fuera el semillero de una generación y de un pueblo para Dios. No funcionó. El segundo Adán es Cristo, el cual es un semillero y es para un pueblo, dice Apocalipsis 5, dice, adorada al Cordero de Dios, ¿verdad? Y dice ahí que porque nos hizo para Dios, un pueblo de de muchas lenguas, tribu y nación, nos hizo para Dios, un pueblo. Entonces, a partir de Cristo, la generación. Repite conmigo, yo soy la generación de los descendientes de Jesús. Entonces, ¿vamos entendiendo? Consumado es, fue algo increíble. Fue el parteaguas, fue el momento en el que dices tú, mi argumento de salvación, de victoria y de libertad es Cristo, su sangre, su muerte, su misión. ¿Qué demonio se podrá enfrente de eso, amados? ¿Qué demonio se podrá enfrente si lo que legalmente perdimos, legalmente Jesús lo recupera y te lo entrega? Te dice, aquí está, toma el nivel que quieras, vea los niveles que quieras, ¿sí? Sé grande, en pocas palabras, pon tu propio techo. Cada quien en su vida espiritual y en su relación con Dios y en su vida personal también, porque es un resultado de tu vida espiritual, pones tu techo. Hasta aquí llegué yo. Me encantó que ya hoy el techo de la batería lo quitaron por fin. Dije yo, ya quitaron el techo. Sí saben de qué estoy, a qué me refiero, ¿no? Por fin quitaron el techo. Amado, y pusieron por acá, dice, bueno, creo que hay más, a ver cómo me va acá, ¿no? Esos hijos de Dios que les gustan los retos, y me refiero a todos, no a lo de ahorita, que van por más, hombre, en Cristo Jesús, más que emocionados, entendidos en lo que son, en lo que estamos hablando hoy. ¿Estás conmigo? Amado, la obra de Satanás, ¿sí? En este mundo, a mí me encanta esto, la obra de Satanás en este planeta se convirtió vulnerable. Antes no era vulnerable. Antes de Cristo, Satanás dice que es el príncipe de este mundo, pero no del planeta. Es el príncipe de los sistemas globales. Es el príncipe de los reinos. La influencia demoníaca, maliciosa para que esto no funcione. Por eso es un mundo caído. Pero, amados, lo que dice aquí es que la obra de Satanás, sí, su dominio, le metieron un cañonazo en los muros de su dominio cuando Jesús dijo, consumado es. Y se convirtió vulnerable. Y se convirtió vulnerable en todo el mundo. Porque fue vulnerable en el área de Galilea y de Judea a través de los milagros de Jesús. Pero con el sacrificio de Jesús se convirtió en mundial. Las obras del enemigo ahora son sacudidas y deshechas mundialmente por un grupo de personas que se llaman la Iglesia de Cristo. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor porque ese eres tú. Ese eres tú. Entonces, ¿quién va a deshacer las obras del enemigo? Cristo. ¿A través de quién? Nosotros. Vamos a Colosenses, último versículo. Vete un poquito adelante, Colosenses, capítulo 2. Ya algunos ya lo ubicaron, ¿verdad? Colosenses 2. Dice 14 y 15. Fíjate nada más lo que pasó en la cruz, ese día en que fue manifiesto el sacrificio del Maestro. Pareciera como derrotado, avergonzado. Miren nada más en qué quedó su líder. ¿Ya vieron a su líder? ¿En qué terminó todo esto? ¿Verdad? Muchos de sus seguidores dijeron eso. No crean que no. Colosenses 2:14 dice, anulando, el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir los cárcamos del vaso de Texcoco. Todo eso que era suciedad para ti, eras y éramos, todo lo que éramos, el Señor llega y lo quita y lo clava allí y dice, eres justificado. Yo te he escogido,
yo te he llamado, yo te he justificado y yo te he glorificado porque estás juntamente sentado a la diestra del Padre con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esto es un acto espiritual, después lo platicamos. Pero entonces es completa la misión, amados, es completa. Y después dice el otro versículo, que es el 15, dice, y despojando, ¿y qué? Despojando, ¿qué es despojar? Quitar, te lo quito, no te lo arrebato. Despojar no es te lo robo, despojar no es violentamente. Despojar es simplemente agarro, recupero, porque puedo. Entonces dice aquí, despojando, ¿sí?, a los principados y a las potestades, que es la obra de Satanás, los exhibió, ¿dónde? Públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, y esa también es tu victoria. Dale un aplauso al Señor, es tu victoria. No, aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué con la cabeza agacha? No. ¿Por qué? ¿Por qué con la zozobra, la duda y en qué terminará esto? De lo que estamos hablando hoy es de algo que vino a trastornar toda la eternidad. Entonces, amados, más exhibiendo a los principados, dice, primero había un acta contra ti. Había todo, dice ahí que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tu derecho era la destitución, la ira de Dios sobre ti. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ahora Dios no castiga a nadie, ni va a castigar a nadie, ni va a atormentar a nadie. Simplemente estableció principios y el hombre decide su destino. O sea, Dios no, Dios atormentando, Dios castigando, no. Mira, cuando haya algún asunto fuerte en algún país, como los últimos que han habido, dicen, es que es castigo de Dios. No, no es castigo de Dios. Son simplemente la cosecha de sus actos, de sus obras. Son las consecuencias de lo que andan haciendo. ¿Sí están conmigo? Es eso. O sea, no, ay, Dios, sobre ellos. No. Amados, simplemente andamos cosechando lo que andamos sembrando. A veces la cosecha se tarda un poquito, pero la vas a cosechar. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amados, entonces vamos viendo la magnitud de la derrota de Satanás, ¿sí? El acta fue tronada, ¿sí? La tronó el Señor. La obra de Satanás en este mundo se convirtió vulnerable, ¿sí? Y bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Suena bien. Digo, más que suena bien, pues es la verdad. Yo no te estoy tratando de convencer ni emocionar. Suena bien, es la verdad, pero ¿qué vamos a hacer? Trabajar, importante. Tenemos que observar dónde está la obra del enemigo. ¿Qué crees? A veces la obra del enemigo está en tu propia casa. Ahí está dentro. Está dentro la obra del enemigo. Ya ni siquiera tienes que ir a los lugares lejanos. Aquí está dentro. Y dice el Señor, yo te he llamado, ¿sí? Ahorita voy a terminar con un versículo. Yo te he llamado para que tú vengas a deshacer las obras del maligno. Y lógico, Cristo a través de tu vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Como dijo mi hermano, ponnos a trabajar. ¿Dónde está la obra maligna? ¿Dónde está el problema? Yo veo esto que no está bien, empezar a trabajarlo. ¿Cómo lo trabajo? En oración. ¿Quién soy? Ya vimos quién soy, qué hizo Dios de mí. Entonces, consumado es, consumado es, fue algo magnánimo, algo trascendental en la eternidad. Y termino con esto, punto 5. Consumado es, nos empoderó. Quiero que entendamos bien esta palabra y no la desvirtuemos. Nos empoderó equipándonos en Él mismo, en Cristo,
Nadie aquí es más poderoso por su propia palabra, ni aquí con la confesión positiva, ni no, tuve con todo. No, 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 no. A través de Cristo, empoderados, equipados, porque dice ahí literalmente que somos, que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura, pero dice que todo aquel que se une al Señor, ¿un qué? Un espíritu es con Él. Somos uno. Y en este versículo, que es el último, terminamos. Ahí donde estás, en Colosenses 2:8. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Hasta ahí quiero pararme un poquito. Mira que nadie te engañe, porque te van a decir tú no. Te van a decir ¿a poco tú? Te van a decir te conocía, hombre, te conozco. Te van a decir, si de Jesús dijeron, ¿verdad? Natanael se dio en la chata cuando le dice Andrés, Natanael, ven, hemos encontrado al Mesías. Natanael, como un israelita honesto, era una persona bien, ritualista, pero bien. Jesús de Nazaret podrá salir algo bueno. Y le dice Andrés, ven y ve. Ven y ve. Y llegando con Jesús le dice, antes de llegar, he aquí un verdadero israelita. He aquí un verdadero celayense. He aquí un verdadero, ¿cómo se dice a los del DF? Defeíno. ¿Cómo se dice? Capitalino. Sí, gracias, como quieran. He aquí un verdadero, a los de Comonfort, ¿cómo se les dicen? Comonforeño, comonforense, como quieran. He aquí un verdadero jalisquillo. No es cierto, no. No, he aquí un verdadero, a los de Jalisco, ¿cómo les dicen? Tapatío, yo dije jalisquillo porque acá hay unos multimillonarios que le dicen los jalisquillos, ¿verdad? Tapatío, he aquí un verdadero lo que quieras. ¿De dónde eres? Dile a tu vecino de dónde eres, dile. A ver, Lía, a ver, he aquí un verdadero veracruzano. Oye, mi hermano, he aquí un verdadero veracruzano. Cuando Jesús llegó a Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y dice Natanael, tú eres el Mesías. Y le dice Jesús, porque te digo que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Escúchame bien, cosas mayores que estas vas a ver, y vas a ver el cielo abierto y ángeles que suben y ángeles que descienden a partir de este día. ¿Estás conmigo? Esto es de lo que estamos hablando. Amado, consumado es, nos empoderó equipándonos en Dios mismo. Colosenses 2:8 dice así, mirad que nadie os engañe. Bueno, ya lo leímos eso. Porque en Él habita, en Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es deidad? Dios, Dios mismo, el Dios, el que creó el universo, ese. Entonces, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Aleluya. Amados, esto es lo que dice, o sea, yo estoy en Cristo, no me puedo separar. No te puedes separar, mi amado. No, que Dios vaya contigo, no, eso no es necesario. Él ya va conmigo, él está aquí contigo. Ocupas su bendición, su manifestación, ocupas la gloria de Dios, pero no ocupas a Dios. Dios está en ti, contigo. ¿Estás conmigo? Amados, entonces aquí dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y como cabeza de todo principado y toda autoridad. Entonces yo pregunto, ahí va la pregunta del millón. ¿Tú eres cabeza de todo principado y toda autoridad? Amén, en Cristo. Ojo, todo en Cristo. Somos nosotros. ¿Cómo no se va a sujetar un enemigo? ¿Cómo no se va a sujetar a algo que está haciendo la obra del enemigo en mi gente, en mi familia? ¿Cómo no se va a sujetar algo que dentro de mí es debilidad y no puedo? Sí puedes, por quien eres, por quien Dios ha hecho de ti. Amado, dice que no nos dejemos engañar, porque ojo, ¿a poco yo estudié segundo de primaria? ¿Verdad? Yo del kinder y eso, trunco. No había dinero en mis tiempos.
Y aparte con las letras no entran cuando se tiene hambre. Golpes, amados, dice aquí, no te dejes engañar. Pablo, me encanta, léelo, no te dejes engañar. ¿Qué importa que seas de la Ciudad de México? Sí puedes. Porque yo soy de allá, por eso estoy llevándome un poquito. ¿Qué importa? Cuando Jesús, amados, cuando Jesús ya había derramado la última gota, porque ojo, salió agua y sangre. O sea, ya líquido corporal ya no había. Hablando de la sangre, que es lo primero que empieza como hay una irrigación, hay una bombita que irriga por todo el cuerpo un líquido que es la sangre. No tenemos una bomba para que irrigue el agua que tenemos, somos agua, pero sí hay una bomba que irriga la sangre, que es el corazón. Entonces abres, empieza a sangrar, y más si es una vena fuerte, ¿no? Entonces él tenía heridas por toda su espalda, descarnada, literal descarnada, golpeado, la cabeza, tantas venas que hay. Por eso cuando alguien se descalabra, ¡pum!, empieza a sangrar, pero con ganas. Él tenía muchos piquetes en toda su cabeza, se desangró. Y todavía lo ponen a caminar, a hacer un esfuerzo físico, cargando algo pesado. Y sudaba, y me imagino el sudor con sangre. Debilitado, ya no pudo más y cayó a tierra. Se cayó. Y qué ironías. Toda la bola de morbosos que iban en la vía dolorosa, en las calles de Jerusalén, nadie se atrevió a cargar la cruz. Una ironía y una paradoja y una bendición para este varón, Simón de Cirene. Dice que venía ¿de dónde? De trabajar. Él venía de trabajar. Él no andaba en la turba. Y le dicen, carga la cruz. ¿Y qué dice? Agarró él y cargó la cruz. Qué increíble es esto. Cargarle, ayudarle al maestro a llegar al lugar de sacrificio. ¿No te has puesto a pensar eso? Qué increíble ayudarle al maestro. Es decir, y yo creo que cuando hizo contacto con él, pues era el Cordero de Dios, y cuando agarró la cruz, él sintió esa parte espiritual, y Simón de Cirene va con la cruz. Amados, cuando Jesús dijo consumado es, ganaba la victoria más grande de todos los tiempos. De todos los tiempos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo no te estoy comprometiendo a nada, pero hemos sido muy viscerales. Estamos viendo y viendo y viendo y viendo, distraídos. Y dice el Señor, no, ve quién eres, ve la magnitud de lo que hice contigo. Somos muy terrenales. Todos, yo, Moisés García, terrenales, a ras de piso. Dice Pablo, pon la mira en las cosas de arriba, no las pongas en la de la tierra, porque has muerto a la tierra, has muerto a lo terrenal, date cuenta. Sí, vive, trabaja, te voy a bendecir, te voy a prosperar, pero no, esta no es tu misión, este no es tu llamado. Amados, pónganse de pie. Tomemos el lugar que el mismo Cristo nos dio. No fuimos y nos pusimos ahí. Él nos puso ahí. Consumado es, dijo, y entregó el Espíritu. Y la tierra se conmovió. Y espiritualmente algo sucedió para ti y para mí. Y muchos sí lo viven. No digo que muchos sí lo viven. Y no es un fanatismo religioso, es la pasión de amar a aquel que me amó primero. Piensa un poco en el nombre de Jesús. Y debe de emocionarte más que... Sí es confrontativo, pero debe de emocionarte, porque es tu identidad, es tu herencia. Gracias, Padre.
Gracias. Amedrentados, ¿por qué? Con dudas, ¿por qué? ¿Por qué con temor? Al final, Señor, haz lo que quieras. Rey precioso. Bendito eres, Rey. Ve por los tuyos, mi hermano. Ya ve por los tuyos. ¿Qué importa que te digan de todo? No vas a intentarlo, vas a hacerlo. Por lo que platicamos hoy. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos. Somos los descendientes del nuevo Adán, la generación que fue llamada para deshacer las obras del enemigo, la generación a cual tú la empoderaste para que continuara la obra en este mundo, la generación de los que pueden abrir el cielo en el buen sentido y que el cielo descienda a la tierra y que la nube espesa que se estaciona en nuestras familias o en nuestras ciudades se abra, por más espesa, esa nube se abra y sucedan cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, consumado es. Gracias por asistir a la reunión. Te esperamos la próxima semana. Conéctate con nosotros. Viernes a las 8:30 de la noche y domingos 11 de la mañana. Fuente de vida. Un lugar para tu familia.